tal amigos de usted, yo y otros como yo? Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio y yo los invito a que por favor se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo esquema en el Instituto Mexicano del Seguro Social para trabajadores independientes. Este es un tema que ustedes ya nos los habían pedido con anterioridad, pero hasta apenas pudimos concretar una entrevista exclusiva con la maestra Norma Gabriela López Castañeda. Ella es directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Como todos ustedes saben, este nuevo esquema del IMSS es diferente al que ya venían manejando con anterioridad, porque además de permitirles acceder a los servicios de salud, podrán reactivar sus semanas cotizadas y también podrán aportar dinero a su subcuenta de vivienda. Y si quieren conocer más detalles sobre este tema, los invito a que pongan mucha atención a la siguiente entrevista. Mira, te platico un poco qué es lo que nosotros veíamos cuando diseñamos este esquema de trabajador independiente. Tú sabes que la ley del Seguro Social desde hace ya muchos años en el artículo 13 establecía las modalidades voluntarias para que las personas se pudieran incorporar al régimen obligatorio. Pero pues esas modalidades eran modalidades que en realidad no cubrían todos los aspectos de la seguridad social, ¿no? Estaba fraccionada, tenías que cotizar solamente un salario mínimo, no tenías los 5 ramos de aseguramiento. Entonces eran modalidades que la realidad de las cosas, bueno, tenías preexistencias y además de preexistencias tenías tiempos de espera, ¿no? Entonces, en realidad, pues no te cubría con toda la cobertura de seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a revisar paralelo a esto? Empezábamos a ver que las personas sí tenían interés de estar en el seguro social, porque de pronto nos empezaron a simular relaciones laborales, o sea, surgieron empresas que decían que eran empresas que les daban la incorporación al Seguro Social, entonces simulaban que eran sus trabajadores. Al principio no se detectaban porque pues, ellos pagaban las cuotas, entonces tú decías, bueno, pues veías a una persona pagando las cuotas. Pero después el IMSS empezó a evolucionar en toda el tema de analítica de datos. Entonces, nos empezamos a vincular con otras áreas del instituto y veíamos que de pronto había en algunas empresas que tenían, haz de cuenta, los rangos de edades todos de 55 y más, y además, terminando un periodo, ya empezaban como que se brincaban a otra modalidad que nosotros teníamos, que era la modalidad 40, ¿no? O de pronto veíamos otras empresas que tenían a personas con padecimientos médicos y un gran número estaba en esa situación. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que estaban simulando relaciones laborales, ¿no? En esa primera etapa que te digo, pues pagaban las cuotas y pues bueno, al menos era un pecado venial, pero era un pecado. Sin embargo, después empezaron a sofisticar los mecanismos y entonces le cobraban al de afuera, obviamente porque por simular este aseguramiento, y empezaban a dejar de pagarle al IMSS. Primero empezaron a dejar de pagarle las cuotas de los ramos de aseguramiento que no se van a la cuenta individual, obviamente. O sea, el retiro cesantía de avanzada vejez sí lo pagaban, porque si no, pues el trabajador simulado se daba cuenta que no estaban cubriendo las cuotas, pero al IMSS los otros 4 seguros nos los dejaban de pagar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando llegabas tú a revisar a esa empresa, te dabas cuenta que la empresa era inexistente y tenías que borrar los periodos cotizados. Entonces, pues ahora sí que empezaban a defraudar al de afuera y defraudaban al de adentro. Entonces, cuando vimos toda esa situación, creímos que realmente había mucho que analizar. Lo primero, pues que las modalidades voluntarias no estaban teniendo una buena acogida. La realidad es que no daban los beneficios completos. Segunda, que el mercado laboral había cambiado, que en realidad la permanencia que tenían a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos, que entraban a una empresa y ahí se iban hasta que se jubilaban, pues ya no existía, ¿no? Que la tecnología había desplazado mucho el recurso humano dentro de las empresas, ¿no? Que hoy las juventudes son más freelancers, ¿no? Les gusta más el emprendimiento. En fin, entonces empezamos a ver todas esas condiciones y dijimos, no podemos seguir cerrados a que en el IMSS solamente se tenga la cobertura completa de seguridad social si tienes una relación subordinada. Entonces, así empieza, así surge, y el programa piloto se plantea al Consejo Técnico para que éste pueda autorizar una modalidad de aseguramiento con todos los beneficios, pero con una característica importante, que era un pago anticipado, de forma que si tú lo pagas, tienes aseguramiento, si no lo pagas, no tienes aseguramiento, siguen el esquema voluntario,
pero tenía ya toda la cobertura de los 5 ramos de aseguramiento: atención médica, invalidez, riesgos de trabajo, la posibilidad de ahorrar para el retiro, guarderías. Entonces realmente te daba esa cobertura. En algunos padecimientos mínimos solamente tienen tiempos de espera, pero son los que establecen el reglamento. Pero si tú tenías una preexistencia, no tienes ningún problema. Y si hoy, por ejemplo, tienes algún padecimiento así de los graves, pues también te atienden, ¿no? Entonces veíamos que este esquema era importante, ver cómo funcionaba, ver qué tanto la gente estaba interesada, como lo que nosotros suponíamos o no. Entonces se empieza como un piloto. Ah, otro tema muy importante, también te incluía la cobertura del núcleo familiar, ¿no? Entonces, igual, como haz de cuenta que fuera las mismas condiciones que un trabajador normal, y eso nos permitía también este tránsito entre el mercado subordinado, de trabajo subordinado, y el mercado de un emprendimiento o que no esté sujeto a una relación obrero-patronal. Entonces, lo que vimos con esto fue plantearle al Consejo Técnico esta opción. El Consejo Técnico lo aprueba, se hacen las reglas para poder arrancar ya propiamente con el esquema, y pues arrancamos prácticamente a principios del 2021, ¿no? Em, la verdad es que el programa ha tenido una muy buena acogida. Hoy tenemos más de 210,000 trabajadores independientes registrados y pagando su aseguramiento. Y entonces nos dimos a la tarea de elaborar una iniciativa, platicar con algunos legisladores, para que esta iniciativa pudiera presentarse en el Congreso de la Unión y ya pudiera quedar establecido como una ley, porque veíamos que en el proceso de la prueba piloto que traía muchos beneficios, ¿no? Entonces, básicamente eso fue. Y fíjate, derivado de un primer acercamiento, que eran los mexicanos en México, que pues se veían en la necesidad de simular una relación laboral para poder ingresar al IMSS. Luego nos empezamos a dar cuenta que también había otros universos muy importantes: los mexicanos en el exterior, ¿no? Las familias que de pronto se iban y a lo mejor dejaban familiares en México, y en México se quedaban desprotegidos. Por ejemplo, los jornaleros que se van por periodos de tiempo parcial, o a lo mejor gente que ya se fue, ya se estableció allá, pero sigue teniendo familia acá. Entonces, qué mejor que mandar una remesa etiquetada para pagarles la seguridad social. Luego vimos nuestros trabajadores fronterizos, o sea, los mexicanos que se van al extranjero, a lo mejor a tener un empleo informal, limpiar casas, hacer jardines, o que se van a comprar productos para venderlos acá. Entonces, todo ese grupo de mexicanas y mexicanos que son, digamos, fronterizos, ¿no? También veíamos que pues no tenía ni la cobertura allá ni la cobertura acá. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, empiezas a ver un universo de personas enorme. Y con este tema ya de la migración, pues también nos dimos cuenta que había extranjeros en México que están en nuestro país y que se establecieron ya de mucho tiempo, a lo mejor a poner un negocio, un comercio, y también estaban excluidos de la seguridad social. Entonces, del primer universo, que eran 13 millones de mexicanas y mexicanos en México, pues hoy estamos prácticamente llegándole a los veintitantos millones, porque bueno, pues hay 11 que son mexicanos en el exterior, más los extranjeros en México, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues es una brecha enorme, ¿no? La que podemos cubrir con este esquema de aseguramiento. Pues usted ya nos daba todos estos detalles de a qué personas, ¿no? Va dirigida este programa del IMSS, a quiénes beneficia, a qué trabajadores independientes que ampliaron como su cobertura. Preguntarle ahora más detalladamente, ya no nos explicaba hace ratito, pero para que el auditorio lo entienda bien, ¿a qué puedo acceder al inscribirme en este nuevo esquema? ¿A qué beneficios del IMSS puedo yo acceder si me inscribo? Ok, nosotros tenemos 5 seguros, ¿no? El seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida, el seguro de guarderías y prestaciones sociales, y el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Cada uno de ellos te otorga diferentes beneficios. Por ejemplo, en el caso de enfermedades y maternidad, pues te otorgan la posibilidad de atenderte en un hospital, de tener medicamentos, de tener estudios de laboratorio, todo eso son las prestaciones que nosotros le llamamos como en especie. Y también te permite, en el caso de maternidad, bueno, pues cubrir esos gastos asociados, porque la maternidad obviamente no es una enfermedad, ¿verdad? Pero requiere atención médica. Este, y también tiene la parte de la incapacidad, es decir, el tiempo que tú te tardas en recuperarte de esa enfermedad o de esa
situación, bueno, pues entonces te estarían cubriendo un ingreso a razón del 60% del ingreso que registres en el Seguro Social. El otro tema es el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo también te cubre la parte médica, pero además te da posibilidad de tener órtesis o prótesis, que es como un tema de rehabilitación para que tú puedas volver a laborar y puedas volver a estar en condiciones óptimas de desempeño. Y también durante el lapso que tienes que estar protegido para recuperarte, bueno, pues también ahí te otorga el 100% del ingreso que tengas registrado en el IMSS como incapacidad mensual, ¿sí? Y bueno, mensual o por el periodo que te la den, ¿no? Otra es invalidez y vida. Esto tiene que ver con que si lamentablemente el asegurado titular fallece, bueno, pues o queda incapacitado, si queda incapacitado puede llegar a tener una pensión, ya sea permanente o parcial, ¿no? Pero si llegara a fallecer, sus deudos, o sea, sus beneficiarios, pueden tener la protección de pensión de viudez, pensión de orfandad o pensión de ascendentes. El otro es prácticamente la parte de guarderías y prestaciones sociales, todos los centros vacacionales, los teatros, toda la gama de aspectos que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona, bueno, pues entran en esa parte de previsión social. Tenemos centros vacacionales, velatorios, en fin, toda esa parte de prestaciones sociales, más la parte de guarderías de los niños que son desde los 6 meses hasta los 4 años de edad. Y por último, bueno, la posibilidad de ahorro para el retiro. Entonces, eso es prácticamente o sea, como puedes ver, pues te da todos los mismos beneficios que si se tratara de un trabajador. Y algo también muy importante, tú puedes decidir en función del rango de ingresos, que declares cuánto es la cuota que estarías pagando. Eso yo creo que lo platicamos un poquito más adelante, pero sí es importante que ya quitamos también ese tope que tenía anteriormente la modalidad, que donde pues nada más podías hacerlo a un salario mínimo. Preguntarle si a qué familiares puedo asegurar, si es como el esquema tradicional o o hay como una cierta para algunas personas sí, algunas no. ¿A qué familiares sí se puede asegurar? Sí, es el mismo que un trabajador, pero básicamente son hijos hasta los 16 años o si continúan trabajando, perdón, estudiando hasta los 25, ¿sí? También si son hijos que tienen alguna discapacidad, bueno, pues ellos prácticamente no tienen límite de edad. También a las parejas, puedes asegurarla, obviamente, lo digo de broma, pero no de broma, nada más una, porque luego me preguntaban que si se podía más de una pareja, no, es una pareja, ¿no? Y los padres, con la condición de que vivan o vivan en el domicilio y dependan económicamente de ellos. La parte de cohabitar en un domicilio, puedes hacer un escrito donde se solicite que esto no sea una condición por diferentes razones, pero eso sí lo tendría que autorizar el Consejo Consultivo de cada delegación. Pero eso serían prácticamente el núcleo familiar que estaría cubierto con esta protección si el asegurado titular paga su cobertura. ¿Cómo nos inscribimos en este nuevo esquema? Nosotros revisamos en la página del IMSS y viene en un como en una parte de la página del IMSS viene cómo afiliarte paso a paso. Preguntarle si solo es a través de internet o las personas también pueden ir a una clínica, ¿cómo sería este procedimiento? Sí, mira, en realidad nosotros hicimos un micrositio dentro de la página del IMSS, que es la dirección www.ims.gov.mx diagonal personas-medio, trabajadoras-medio independientes. Para mí, lo más fácil es hacerlo ahí. La verdad es que no tenemos que desplazarnos de nuestro hogar y son pasos muy sencillos. Básicamente, el primero tiene que ver con registrar los datos del trabajador independiente, que es la identificación, número de seguridad social, CURP, domicilio y datos de contacto. El ingreso al que van a estar cubriendo sus cuotas y la ocupación. Es muy importante la ocupación porque como cubre riesgos de trabajo, si yo no declaro bien la ocupación y tengo un accidente vinculado a un riesgo de trabajo, pues si no me cuadra como lo que estoy declarando, pues evidentemente no lo va a poder cubrir, ¿no? Aquí nada más se aceptan los términos y condiciones y con esa información el sistema en automático va a generar la línea de captura. Esa línea de captura la puedes determinar que sea un pago mensual, bimestral, semestral o anual anticipado y va a iniciar, y bueno, se paga
en el banco y automáticamente el aseguramiento va a iniciar el primer día del mes inmediato posterior al pago. Y ya, bueno, con eso ya tendríamos bueno, ya tendríamos el aseguramiento y periodo a periodo nosotros estaríamos enviando al correo, a los datos de contacto, una propuesta del pago del siguiente periodo. Pero no, como no es obligatorio, esta propuesta se puede no considerar, por ejemplo, la persona que decidiera haberlo pagado mensual, ¿no? Y decir, oye, hoy tuve un ingreso de 10,000 pesos, entonces lo quise pagar a 10,000 pesos, pero el siguiente lo tengo 20, entonces lo quiero pagar a 20. Bueno, entonces no pasa nada con la línea de captura que nosotros les damos, pueden volver a ingresar y hacer los ajustes que se consideren. Y ya después, como paso 3, ahí sí tienen que hacerlo pues preferentemente en su clínica, sobre todo para que ya empiecen a sus chequeos preventivos, que son muy importantes, pueden hacer ya el registro de tanto del asegurado como del núcleo familiar en la unidad de medicina familiar que le corresponda. Hay trámites que lo pueden hacer también en línea, pero bueno, pues ahí sí dependerá de si quieren empezar a dar seguimiento a todo este tema de salud. El IMSS tiene mecanismos de prevención de enfermedades muy interesantes. Por tanto, yo sí les recomendaría que se dieran una vuelta a su unidad de medicina familiar, que no esperemos estar enfermos para ir a ver cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, maestra, usted decía que pueden darse de alta no con un salario y si el siguiente mes ganan más, modificar. O sea, es cada mes se tienen que, digamos, inscribir o la cobertura puede ser un año cada mes. O sea, ¿cómo está Sí, este sistema? fíjate que aquí lo dejamos abierto. Puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser semestral o puede ser anual. ¿De qué depende? Pues de cada persona, qué tan permanente o qué tan periódicos o iguales son los ingresos o no, ¿no? Y también, bueno, no pasa nada si un mes no lo pude pagar o no pasa absolutamente nada. Sí rompes la continuidad para efecto de los tiempos de espera, pero al final de cuentas no va a llegar el IMSS a requerirte, oye, págame porque pues es un esquema voluntario, ¿no? A las personas que se afilian por este esquema les dan igual un carnet, una credencial, o sea, es como lo mismo si fuera un trabajador normal. Te digo, lo que va a salir es la línea de captura y una constancia del trámite. Con esa línea de captura se paga y ya automáticamente puedes verificar tu vigencia de derechos, ya sea en la página propiamente del IMSS o también en la app IMSS Digital para que ya tengas la certeza de que ya estás vigente en el esquema de aseguramiento. Y ya una vez que estemos ciertos de eso, es cuando vas a tu clínica y ahí es donde te dan tu carnet. Perfecto, maestra. Ahora la pregunta más importante y la que hemos recibido muchas preguntas es acerca de la cuota que pagan los trabajadores independientes al incorporarse a este nuevo esquema. ¿Es una para todos? Ya nos decía usted que no, que varía, pero si nos puede explicar un poquito más a fondo estas cuotas. En la página, en el micrositio que comentábamos, hay una calculadora. Entonces ahí pueden jugar con los importes, más o menos, para que se den una idea más exacta. Pero lo que sí te puedo decir es, de la actividad, haz de cuenta, un comerciante, ¿no? A razón de un salario mínimo, más o menos estaría pagando como 1,600 pesos mensuales, ¿sí? Ya de ahí va subiendo en función del riesgo de la actividad y en función del importe que estaríamos pagando. La cuota máxima ronda alrededor de los 19,000 pesos cuando la actividad es altísima, o sea, es un riesgo muy alto, ¿sí? Y que te vas al salario topado. Pero por eso es algo tan flexible, ¿sí? Que puede ser desde los 1,600 pesos hasta 19,000 mensuales. Estas cuotas, maestra, no son deducibles impuestos, ¿verdad? Se pagan. Todavía no, yo creo que son siguientes pasos que habría que revisar, porque al final de cuentas constituye un gasto médico. Entonces, los gastos médicos como tal sí tienen cierta deducibilidad, entonces habría que plantearlo con la autoridad fiscal. Perfecto, maestra. Preguntarle solamente para que quede un poquito más claro los servicios que cubre este esquema del IMSS. Operación, consultas, medicamentos, solo para que nos quede un poquito más claro qué servicios cubriría con este nuevo esquema. Sí, lo que te comentaba, o sea, toda la parte de atención médica, entrega medicamentos, las incapacidades, si es que estás en un tema de una enfermedad general o en un tema de riesgos de trabajo,
la parte de los seguros o la cobertura de invalidez y vida. Si el trabajador fallece, bueno, sus beneficiarios quedan protegidos. O si el trabajador tiene una lesión permanente, también puede tener una pensión parcial o total en función del daño que haya tenido. Guarderías, todas las actividades vinculadas a centros de seguridad social, o sea, todas las prestaciones sociales, velatorios, ¿no? Todo lo que tiene la gama de prestaciones sociales que tiene el IMSS y al ahorro para el retiro. Y algo que es muy importante, con este esquema pueden reactivar sus periodos cotizados. Hay mucha gente que a lo mejor trabajó hace muchísimos años, hoy ya el mercado laboral no los quiere volver a emplear, entonces ellos se han dedicado a hacer algunas otras actividades, emprendimientos, negocios por su cuenta, lo que sea. Bueno, con este esquema pueden reactivar sus periodos cotizados. Entonces, a las personas, y en la Feria de las Afores, que ahí fue cuando nos vimos, eso era lo que nosotros recomendábamos mucho, que buscaran este esquema para reactivar sus periodos. Había gente que tenía 400 semanas de cotización y que era ley 73 y por tanto, pues con que cotizara unos 2 añitos más ya podía reactivar esos periodos y poder tener derecho a una pensión. Entonces, es muy importante que eso sí se entienda, que es un mecanismo a través del cual de manera directa con el IMSS se pueden reactivar todos sus derechos. De las semanas cotizadas, automáticamente cuando un trabajador independiente se da de alta, tiene que acudir con ustedes y decirle, quiero reactivar mis semanas cotizadas o ya automáticamente el programa se las Con reactiva. el paso de un año, en términos de lo que dice la ley del Seguro Social, prácticamente todos los periodos se reactivan. Hayas dejado de trabajar en cuando haya sido, con un año se reactiva. Perfecto. Justo mencionaba que en este nuevo esquema permite a los trabajadores que se incorporen a este esquema realizar pagos para sus aportaciones del Infonavit, que es otro como beneficio de este nuevo Sí, esquema, ¿verdad? mira, en el tema de Infonavit te quiero decir que también hubo una modificación a la ley de Infonavit y entonces también de manera voluntaria en la misma aplicación, en el mismo portal que les comenté, pueden marcar la casilla de que sí quieren tener Infonavit y por ende ahí empiezan nuevamente a reactivar sus cotizaciones. Cuando le marcas que si quieres tener Infonavit, te marca un poquito más de cuota, tienes que pagar un Y poquito más de es, cuota. un, es el 5% que se le paga a Infonavit. Pregunta, Sube como unos 500 pesos más o menos. para los que los usuarios que nos estén viendo y que estaban dados de alta bajo el régimen voluntario que preveía antes la ley del Seguro Social, ¿pasan automáticamente a este nuevo esquema o tienen que darse de baja y hacer este nuevo trámite? Realmente, como la modalidad anterior eran por periodos anticipados también, yo lo que les recomiendo es que una vez que venza ese periodo, entonces ya se activen con esta nueva modalidad. Creo que es lo que más les conviene. La realidad de las cosas es que este es un esquema mucho más amplio y que pues ya sustituyó algunas de las modalidades. Vamos a respetar esos derechos. Digo, la verdad es que las personas que hoy están en ese esquema, una vez que termine su vigencia, entonces podrán migrar a este nuevo. Pues finalmente preguntarle un poquito más acerca de estas semanas de cotización, que es algo que no tenía contemplado y que usted ya nos informó. Em, Nos decía que después de un año los trabajadores podían seguir cotizando, bueno, podían activar sus cotizaciones. Preguntarle cómo este trámite, cómo lo hacen los trabajadores independientes. ¿Se tienen que acercar directamente a una clínica No de es un IMSS? trámite, a ver, nada más, sí quiero ser muy clara aquí. El tema no es un trámite, o sea, la ley te marca que cuando tú dejas de cotizar mucho tiempo, entonces tienes una cosa que se llama conservación de derechos. Hay reglas que te dicen si tú cotizaste 5 años, cuánto vas a tener de conservación de derechos hacia adelante y cuánto vas a tener para efecto de que tú puedas hacer tu pensión y todo lo demás. Bueno. Hay gente que dejó de cotizar al Seguro Social o dejó de estar registrado al Seguro Social hace muchísimos años y sin embargo tuvieron semanas cotizadas en esas épocas. Hoy con trabajador independiente puedes reactivar esos periodos y completar lo que te falte para efecto de poderte pensionar. No tienes que hacer absolutamente ningún trámite, es simplemente cotizar con este esquema de aseguramiento. Preguntarle sobre los trabajadores, porque también hay muchos usuarios que nos ven desde el extranjero. Preguntarle, ya usted nos decía al principio que este nuevo esquema los incluye también a ellos, a los trabajadores que viven en el extranjero. ¿Es el mismo procedimiento para ellos meterse a internet, hacer el mismo trámite? Todo es
igual para ellos? Ahí lo que valía mucho la pena es que se acerquen a los consulados, porque los consulados, firmamos nosotros un convenio con ellos para podernos vincular y que sean nuestros facilitadores para efectos del trámite. Incluso ellos en los consulados tienen una aplicación que se llama Mi Consulado, donde pueden hacer citas para efecto de ciertos trámites. Ya uno de los trámites es precisamente el aseguramiento del Seguro Social. Entonces, si se acercan al consulado es lo más sencillo. Ahora, si por alguna razón el consulado les queda muy lejos o lo que sea, se pueden meter a la página de internet y simplemente a través de un familiar en México poder hacer todos los pagos correspondientes. Esa parte la vamos a seguir trabajando mucho porque lo que queremos es que el paisano desde allá pague su aseguramiento directo. Hoy se tiene que hacer vía remesadora, ¿no? Y hacer o un depósito a una cuenta directa del Seguro Social a través de la remesadora, pero estamos trabajando con Financiera de Bienestar y con varios bancos, para ver de qué manera podríamos revisarlo. Pero lo más sencillo, si hay muchas dudas, pueden acercarse a la ventanilla de asesoría financiera del consulado y ellos están capacitadísimos para poderlos orientar. Pero solo preguntarle las estadísticas sobre este nuevo esquema. ¿A cuántas personas ha beneficiado este nuevo esquema? Si tiene el dato de si han sido mexicanos que viven aquí, si tiene el dato de los mexicanos que viven en el extranjero, solo para que pues nos quede un poquito más pues claro que ya este programa ya está beneficiando a mexicanos. Hoy tenemos 223,329 personas trabajadoras independientes registradas. De los datos que creo que son relevantes, el 43% son mujeres, que eso es buenísimo, porque hoy tenemos la participación más grande de mujeres registradas en el IMSS por cuenta propia. Entonces, eso les da pues un número de beneficios totalmente diferente a que si fueran este, pues, como beneficiarias, ¿no? No como aseguradas titulares. El salario promedio al que se están registrando es de 303 pesos. Estas personas aseguradas han registrado beneficiarios legales, lo que te decía, padres, hijos, parejas, en 295,000 personas, ya están registradas en estas categorías. Cotizan por primera ocasión 17,000, o sea, no tenían un historial previo, eso es algo nuevo para ellos. Hay 10,392 que dicen ser ambulantes, lo cual es padrísimo porque también era un sector totalmente excluido de los beneficios de la seguridad social. Y hay 206,000 que ya tienen historial laboral previo. Entonces, eso es muy bueno porque lo que te decía, en promedio tienen 400 semanas de cotización. Entonces, si le siguen sumando con la edad promedio de que oscilan los 50 años, 54 para mujeres, 56 para hombres, pues podrían llegar a pensionarse, y tener ya todos los beneficios de seguridad social de manera definitiva. Y algo que también es muy importante, y a mí me interesa mucho que quede claro, esto está siendo financieramente viable para el Seguro Social, no le está impactando en las finanzas al seguro, por el contrario, hoy esta modalidad de aseguramiento genera 460 millones de pesos mensuales. Entonces, lo que hace es que las finanzas estén sólidas para efecto de tener lo suficiente para poder crecer. Y mira, otro dato también importante, de los mexicanos en el extranjero, hay 8,277 personas ya registradas. Ahí el porcentaje de mujeres es incluso más alto, 47%. No es cierto, perdona, 36%, me confundí. Más bien el 47% tiene entre 51 y 60 años de estas personas que están registradas. Aquí el salario al que se registran es un 26% mayor que el que se registran en México, es de 380 pesos. Y pues bueno, de estos 8,277 ya registraron a núcleos familiares, más o menos 8,369 personas ya están registradas. Y en total em, tenemos a 18,157 personas que ya optaron también por tener Infonavit. Entonces, pues es algo que sí se está vinculando. Y algo que también está, otra dimensión que tenemos de este tema es que también hay 1,986 extranjeros en México que ya están registrados en esta modalidad. Entonces, pues como puedes ver, es un esquema que permite la universalización de la seguridad social con un aspecto en el ámbito internacional.
Le agradecemos mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social por esta entrevista con la maestra Norma Gabriela López Castañeda, quien nos aclaró todas las dudas respecto a este esquema para trabajadores independientes que, como ustedes ya escucharon, también puede beneficiar a los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Yo los invito, como siempre, a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos la próxima semana.